Buenas noches y bienvenidos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, una semana más a este vuestro rincón Palabras Mayores. En esta ocasión hemos venido hasta el municipio del Paso, porque nos dijeron que no podíamos pasar sin conocer a don Epimenio, o como lo conocen, Epi. Por Epi. Un amigo del Paso, que carpintero no, vamos a decir que es artesano. Yo, bueno, carpintero y artesano, como quiera decirme, pero yo... Se ha dedicado toda la vida. Toda la vida, no, de pequeño, ya no. Después que fui al cuartel, entonces sí me dediqué a esto, porque empezando que el campo no me caía bien. El sol a mí me molestaba. Digo, señores, yo tengo que buscar algo para mí. Y me gustaba la carpintería, porque además tenía un tío que era carpintero, que aprendí con él, que por cierto era mañuquito de las manos. No tenía dedos, sino un ganchito aquí, y la herramienta, por ejemplo, como esta, clavaba un cuerito aquí, metía la manita así, y con esto trabajaba. Y era un carpintero tremendo, yo creo que yo salía a él. Eso fue después del cuartel, pero antes del cuartel, ¿cómo fue la vida de antes la de, infancia? Antes del cuartel era, mi padre fue para Cuba, yo me quedé de 3 años, no lo conocí porque él murió allá, y mi madre y mis abuelos, me crié con mis abuelos, y se dedicaban al campo, tenían vacas, y en eso, como yo me crié en eso, estaba que que aquello no me gustaba, porque era el sol, y era trabajar de mañana de sol a sol, como decía. Que dicen que la juventud de hoy que no le gustaba el campo, pero por lo visto la de antes había alguna que tampoco. No, a mí por lo menos no. Pero bueno, y lo pasé así, no conocí a mi padre, ya le dije, pero en ese tramo de tiempo, pues yo me gustaba la carpintería, y con mi tío hacía mis cositas allí, mis apaños, pero luego, cuando ya fui al cuartel, trabajé, antes de ir al cuartel estaba en la serrería que tenía don Pedro Capote, que hacía la fábrica de puros, y entonces yo le hacía las cajas de embalaje para embarcar, todo eso me dedicaba yo y por ahí empecé. Y entonces yo seguí trabajando, luego estuve en una carpintería, casa de unos compañeros, pero mayores ya. Y ahí me empecé yo a aprender algo. ¿Y siempre le gustó la carpintería? Sí, que siempre me gustó. Y entonces por ahí seguí, y en esto ya he llegado, pero era duro cuando empecé el trabajo primero, porque empezar a trabajar con todas estas herramientas, que no había ni taladros ni nada, sino cuando había que poner un tornillo, había que hacer el agujerito ahí a mano, según el grueso del tornillo, porque también había distintos gruesos de brocas, podíamos decir, la que va en el taladro. Pero esto ya, y después con el destornillador a mano ahí. Hoy todo es eléctrico, aprieta el taladro y metes el tornillo en un momento. Porque los carpinteros de hoy no se parecen a los de antes. ¿Cómo es eso? Los carpinteros de hoy no saben, no entienden esto. Yo le explico, cuando hacíamos una ventana, había que hacer las metopitas esas que dividían los cristales, se llaman metopas, pero entonces había que hacerle el rebaje, mire, que es la juntera, se hacía el rebajito para donde iba el cristal, pero había que marcarlo. Primero había que marcarlo con
con esta arma, se le daba aquí y le dabas el ancho que quisiera. Marcabas, entonces con esta le bajabas hasta la altura que quisiera. Todo eso había que hacerlo a mano. Entonces, fíjese el proceso que llevaba esto. Y que los carpinteros de hoy no saben lo que es esto, no conocen. Todo mecanizado. Todo mecanizado, porque usted llega a una pieza de madera, un tablón, y dicen, yo quiero 4 piezas de 20 por 20 o de 3 por 3. Hacen así, apretan unos botones allí, la enchufan en la máquina, la recogen por allá, hecha allá. ¿Esos son carpinteros? No, esos no son carpinteros. Son los carpinteros de ahora y a la gente como usted, Epi, los consideran artesanos, a lo mejor. Bueno, pues sí, no, a ellos. ¿A usted? Ah, no, a mí sí, yo creo que sí. Y me comentaba que los inicios fueron difíciles. No, difícil, porque al morir mi padre en Cuba y quedarme con mi madre, con mis abuelos, todo eso, y el desayuno de por la mañana era ir con una tacita, con una pena de gofio allí, ir a la vaquita a ordeñarme la lechita, eso era duro. Y al mediodía era un potaje que se hacía con verduras, potaje, todo, y gofios calados. Eso era por la mañana, el desayuno así, al mediodía el potaje y el gofio, y por la noche igual. Eso era repetido, no había postre, tía. ¿Y los inicios en la carpintería, Epi? Bueno, los inicios en la carpintería, sí. Yo empecé a trabajar y yo hice muchos trabajos, pero bastante. Y tengo una anécdota de un amigo mío, un compañero, bueno, un compañero pero no carpintero ni nada, un vecino, que me encargó una carpintería para hacerle yo la ventana y la puerta y tal. Y se la hice, quedó conforme y tal. Pero luego, más tarde, a mí me eligieron concejal del ayuntamiento y estuve 11 años de concejal, y todos los jueves había que salir a las comisiones de obra, y entonces íbamos 2 y el ayudante, todos, para pasar la cuenta, decirle los destuerzos como era, que hasta por cierto muchos por una cuarta de tierra, eso decían que, pero si, mira, yo no, para ti va a ser mejor. El destuerzo este que vamos a hacer, tú llegas con tu coche, aparcas aquí, de lo contrario no puedes pasar por la calle. Y eso a él le indignó. Pero yo, luego más tarde, otro amigo mío que yo tenía, él se puso enfadado conmigo por eso, por la cosa de que el destuerzo que le di no le pareció bien. Y luego llega en un momento, al otro amigo dice, oye, Epimenio me hizo un trabajo que está como en la hora todavía. Dice, pero el que me hizo el otro, o el que me hizo no lo iba a hacer, dice, yo no me atrevo a decirle a él porque como se enfadó por el asunto del destuerzo, dice, yo no me atrevo a decirle nada a él. Y no, pues díselo, yo no se lo digo tampoco. y ahí fue... Ay, yo no sabía que usted también se había dedicado a la política. No, yo política no, concejal de aquí del ayuntamiento del pueblo, pero pacíficamente. Nada de político como los de hoy, ¿no? No, nada que ver. Me imagino que también los tiempos serían diferentes. Sí, también diferente. Era más cercano, más de Sí, estar sí, en el sí. pueblo, más de... No, y la gente, los del partido, por ejemplo, que si éramos de los partidos como siempre han sido, pues me decían, pero sigue tú. Digo, no, yo no, ya 11 años que llevo aquí, ya está bien, denme ya, tranquilo. Suficiente. Suficiente, sí. Y eso fue la infancia, y después al ir al cuartel fui cuando fui a trabajar a casa de Los Capotes, que ellos montaron una serrería ahí, cortábamos los pinos, yo no, los cortaban, los traían en un camión y ellos en la serrería venían y los cerraban a las medidas que uno quisiera. ¿Y usted se acuerda de ese primer día en la serrería? Bueno, cuando yo vi la primera máquina me quedé
loco, porque es que eso, como tenía yo que hacerlo todo a mano, a mí me encantó la máquina aquella. Entonces, a lo que llegar a una madera y empezar allí a pasarla por allí, cepillarla, no es como ahora apretar el botón, no, había que trabajar en ella, pero como se trabajaba, y había que entenderla también, y todo era a base de apaños y de cosas que uno hacía. Así que eso fue toda la infancia. Luego teníamos dos hombres ya mayores que eran carpinteros, que en el asunto ese de capote hicieron unos almacenes grandes para ponerle el tejado ese que le ponían antes de teja, las tiseras, que se llama eso. Me enseñaron a mí, y yo caminaba por encima de las paredes, esa como un chico que era. Así que eso fue todo, y después ahí seguí. Yo me compré después esa maquinita y empecé a trabajar y a seguir aquí. A trabajar y de siempre dedicándose a la madera. No, sí, siempre dedicándome a la madera. Por eso yo, al hacer esta pieza, estos bastones, quise de las maderas nuestras del país ponerle las distintas clases de madera. Porque este bastón está hecho con diferentes maderas de aquí. Sí, con las maderas de aquí. Entonces aquí están escritas ahí a ver si ven naranjo. Naranjera, falla. Falla, peral, ¿será? A ver, sí. Peral. Brezo. No, el peral es este. Este no lo tengo yo claro. Mírenlo por aquí. Ah, limonero. Limonero. Peral, moral. Moral. Castaño. A ver, no sé, tiene que estar aquí. Este sí que no sé. A ver, almendrero. Ah, almendrero. Loro. Nisperero. Guindera. Y tea. tea. ¿Y esto hecho a mano? Esto hecho a mano, sí, todo esto hecho a mano. Esto tiene una varilla que entra aquí 6 centímetros, una varilla de esa de encofrado, de la más finita, de 6 milímetros. La perforé en la máquina y la fui enhebrando, los distintos colores, y la combinación, el más claro, el más oscuro, más claro, más oscuro, más claro, oscuro, para que se destacara las maderas nuestras aquí del país. Una auténtica obra de arte. Sí, eso yo creo que sí. ¿Se siente orgulloso de haberlo hecho? Sí, bastante. ¿De qué otros trabajos se ha sentido usted orgulloso que haya hecho y haya dicho, nunca me olvidaré de este trabajo? No, yo también hice otro trabajo en Tajuya, no sé si conocerán en Tajuya la ermita de la Sagrada Familia, el retablo que hice, estuve casi un año haciéndola, pero fue todo un retablo de madera de cedro, que eso me quedó también. Hice la mesa de concelebrar, donde hablan las personas, que se llama lambón. Todo eso lo hice y está allí que... Hecho a mano. No, ya eso, yo las máquinas las trabajé en la máquina. Ya eso sí se trabajó a mano ya para hacer eso a mano. ¿Y ese es el trabajo del que usted más orgulloso se siente, de todo lo que ha hecho? Sí, porque ese es que me quedó bien y yo ahí hice el altar, ¿no? Yo solo no, yo tenía mis ayudantes, pero la mano de obra fuerte era la mía. Las molduras esas, todo eso, pero todo eso hecho a mano ahí. A mano no en la máquina, pero con molduras distintas. Y ya te digo, y luego hice también la parte de la pila bautismal, donde está todo aquello. A mí me encantó, la verdad. ¿Esos trabajos no se comparan con los trabajos que se hacen hoy día? No, que va. Eso es difícil. Y la gente de hoy es lo que les dije de antes, los carpinteros de hoy no hacen eso, porque apretan un botón, le sale un palo por allá a la medida que ellos marquen ahí. Y esos son carpinteros. A mí no me digan que... Pero ¿y en el acabado del trabajo, en la calidad, en lo que pueda durar eso? Imagino que bueno, eso que usted hizo, eso...
No, buscando la madera que es buena. Por ejemplo, esto no se picaría nunca, porque hay maderas que la pica el bicho, el pino del país, la parte de fuera, eso sí, se pica y se lo come el bicho. Pero luego el corazón de dentro, que es la tea, eso sale, eso es para siempre. Eso la tea que, bueno, sabe el color que tiene, el rojito este. Y entonces yo esto siempre digo a los que me dicen, pero ¿por qué has durado tú tantos años? Porque usted sabe cuántos años yo tengo. ¿Cuántos años? 90 con medio largo ya. ¿Y cuál ha sido ese secreto? Se lo voy a contar por esto. Porque resulta que yo, como he trabajado bastante tea, digo, yo estoy ateado y por eso estoy tan fuerte. ¿Cuál es la madera quizás más complicada de trabajar? ¿La tea? La tea no, la tea es buena de trabajar, buenísima. Lo que pasa que suelta mucha grasa, mucha resina, y hay que estar con el gasoil en las máquinas porque si no se empegosta y no resbala. Así que, pero no, todas estas maderas son nobles, el nisperero mismo. Yo no sabía que con el nisperero se podían hacer... Una madera fuertísima y buena, sí. y buena. No lo sabía. No, ¿y el almendrero? El almendrero sí, a lo mejor había yo escuchado más que se usara para más cosas, para hacer bastones. Sí, para hacer bastones, ¿verdad? para eso sí. No, pero el nisperero es una madera terrible, de buena. A ver, ¿cuál era? El nisperero... Voy a hacer este. Limonero. El limonero tampoco sabía. No, sí. Brezo. Tea. Castaño. Nisperero se ve. Ese mismo, ¿eh? Ese mismo. Una madera dura y fuerte, sí, buenísima. Porque dependiendo de para qué trabajo se usa la madera, bueno, ¿o no? Sí, depende. Si venía a encargarme de un trabajo, digo, bueno, ¿de qué madera lo quieres? De esta, de la otra, la mejor, yo le decía la que era, pero como las cosas estaban difíciles, dice, bueno, hámela ahí, y yo después le daba un proceso, el gasoil, se le pasaba a la madera, y eso no hay bicho que le entre tampoco. Dándole gasoil es un curtimiento que lleva tremendo. Y se hacían trabajos más baratitos y así. Porque usted era el único carpintero del pueblo, ¿había más? Había más, pero cada uno tenía su manera. Su manera y cada cliente buscaba al carpintero que ellos querían. Así que yo, gracias a Dios, sí he tenido la suerte de no querer más del que tenía en marcha porque no podía hacerlo. Me hablaba de ese trabajo, cuando hablábamos de los trabajos que más orgulloso lo habían hecho sentir, me hablaba de ese retablo que usted había hecho. Sí. ¿Coincide con el más complicado o no? No, complicado sí era, pero yo tenía un compañero, amigo también que era peninsular él, Manolo Sevilla, que por cierto le dio algo y un infarto y ahora está medio raro. Pero ese trabajó conmigo, tenía una carpintería él en la península de los Padres, que hacían las cosas de la iglesia, todo. Es una virguería. Y él era un diseñador bueno. Y él haciéndome esos dibujos y yo, mano de obra, él le dijo a mi hija, que dice, mira, si no es tu padre, yo esto no lo hago. Porque es verdad que no. Porque hacía trabajos por toda la isla. Sí, yo hice trabajo por todos sitios. Yo hice allá en Mirca, en Mirca, don Manuel Cabrera Cábana, le hice una reparación en una casa tremenda, porque le puse un suallado, todo eso de tea. Le hice una escalera de tea, unos pasamanos de tea al torno, los balaustres, y eso me quedó también tremendo. Yo estuve tiempo trabajando con él allí. Hacía el trabajo aquí y luego lo llevaba y lo montaba. Es que se me hace increíble pensar que se hiciesen esos trabajos de carpintería, de suelo, de escalera, de... Sí, todo eso, pero no, ya yo iba a la madera ya
íbamos a Garafía, buscábamos a primera hora, preguntaba si tenían tea y no querían porque la tenían escondida y eso estaba de extraperlo. Y entonces ya ¿Pero por qué no se podía usar? Sí, se podía usar. Sí, se podía usar, pero que no querían ellos porque esos son palos que ellos cogían de extraperlo y los guardaban en un pajar lleno de paja, tapados ahí. Y a primera hora cuando yo fui, ellos tenían miedo que fueran para que los denunciaran, pero cuando ya me conocieron y vieron que no había problema, apareció tea por todos lados. Toda la que usted quisiera. Sí, toda. Y entonces la íbamos a la cerrería, que entonces no estaba esta de Capote aquí, a la cerrería de Mirca allá. Cerrábamos, por ejemplo, si eran sollados, en tablas de a pulgada, y luego yo aquí las preparaba, hacía la cejilla que había que unirla, y todo eso lo hacíamos y lo llevaba y lo colocaba allí. Pero era duro, ¿eh? ¿Se podía vivir de la carpintería? Sí, bueno, pues yo, gracias a Dios, esta casa la quité de aquí, la quité de ahí, de la madera. Porque hablando con usted me transmite mucha alegría. Es una persona muy alegre, pero es una persona que usted ha vivido diferentes etapas y diferentes momentos complicados incluso de la historia. Sí. Pero hablo con usted y una cosa que me llama mucho la atención es que, no sé, me dan ganas de reírme, de sonreír, porque es todo felicidad y alegría. Pues sí, es que yo siempre he sido así. Por eso yo creo que me conocen tal para la gente. Dice, Epi, ¿dónde quiere que voy? Mirando para los lados, ¿quién me está llamando Epi por ahí? Así. ¿Qué recuerdos de trabajo usted diría, momentos que usted vivió, diría, yo no me olvidaría de esto nunca? Bueno, yo creo que yo no me olvido nunca de los trabajos que he hecho. Pero que guarde con especial cariño, aparte del bueno, del que hablábamos. Sí, con cariño, pues, es que yo con cariño, los trabajos que yo hacía, los hacía con cariño. Yo hacía un trabajo y luego yo me sentaba aquí, una vez terminado, cuando yo lo veía, un mueble o lo que fuera, y yo me ponía a mirarlo y yo decía, pero me parece a mí que esto no lo hice yo. Sí, y me gustaba verlo, porque no como otros carpinteros que trabajan, yo los conocí amigos míos que eran carpinteros, pero eran chambones, iban a la prisa, porque querían terminar pronto y cobrar, pero eso no servía porque a la larga caía, porque no servía. Incluso usted no se creía que muchos trabajos de los que ponía aquí encima de esta mesa y contemplaba los hubiese hecho usted. Pues eso es lo que le digo, que yo me ponía a contemplar después ese trabajo que yo terminé, que lo hice, yo me sentaba en mi sillita o en el banco y me ponía a mirarlo y decía, parece que eso no lo hice yo. ¿Y en casa en alguna ocasión faltó la carpintería o no? ¿Es eso de verdad que dicen de en casa del herrero cuchara de palo o no? Ah, no, ahí pues, aquí no, porque eso me lo han dicho también, dice, aquí no hay cuchara de palo, porque esa misma que está ahí sentada, díceme un día, ya yo jubilado, y dice, papá, ¿por qué no me haces un armario? Pero el esqueleto solamente, sin divisiones, ni gavetas, ni nada, para los vestidos largos que siempre se le doblaban abajo, porque estaban los armarios con divisiones. Con divisiones, sí. Y eran cortos, y las gabardinas y tal. Y le hice uno que le hice dos, porque los yo no seguía. Y así que eso fue todo. ¿Se siente diferente cuando hace un trabajo para sí mismo o para sus hijos que para los restos? ¿Lo hace con más cariño? No, yo lo hago con cariño. Todos los trabajos que yo hago, los hago con cariño para todo el mundo, igual. Porque sí, porque es que me gusta eso, me gusta que me queden bien y por eso los hago con cariño. Porque usted a día de hoy sigue todavía, pues todavía haciendo sus cositas, porque claro, me decía, no, cuando me jubilé, que no tiene sensación, no da la sensación de que estuviese jubilado. Por eso le dije la edad que tenía. Y me jubilé, estoy jubilado, pero no estoy. Yo le digo a los trabajadores de aquí del ayuntamiento que están
aquí lindando conmigo, se pone, pero bueno, ¿tú cuándo vas a dejar de trabajar? Digo, mira, yo tengo un pacto hecho con alguien que yo confío en él, que mientras tenga trabajo que no me lleve, que me dé. Hombre, también es verdad, Epi, que su profesión es una profesión bíblica. Sí, sí, sí. Así es que mientras, y yo por eso le digo, búsquenme trabajito, a veces mientras tengo trabajo, que no me lleven a mí. Así que... ¿Cómo se trabajaba la época? Es decir, en el momento en el que yo, vamos a imaginarnos, vamos a retroceder mucho tiempo atrás, y yo llegaba aquí a su carpintería y decía, Epi, quiero que me haga un armario, por ejemplo. Sí. ¿Cómo empezaba el trabajo de Epi? Buscando la madera. Sí, buscando la madera. Primero te decía, bueno, ¿qué clase de madera tenía? Porque ya maderas venían exportadas algunas, pero no muchas. Y entonces, ¿de qué quieres que te haga? ¿De qué trabajo? ¿Buena madera o mala o regular? ¿Cómo quieres? Esto me decía, entonces yo buscaba la madera. Yo tenía un hombre ahí en el Calvario llaman un barrio de aquí, que se dedicaba, iba para el monte, cortaba esos palos que los traía al hombro, porque no había coches ni camionetas ni nada. ¿Al hombro? Al hombro, y luego hacíamos un andamio y teníamos una sierra con 2 brazos. Por ejemplo, esta es la sierra, y aquí había un agujero y tenía un palo que la cogíamos así entre 2 y otro abajo. El de arriba levantaba la sierra y los de abajo hacían ¡za! Y la sierra es la que cortaba la madera. Y de ahí hacíamos las tablas al grueso que quisiera, lo que iba a hacer. Y entonces, pues ahí empezó, y luego ahí había que cepillarlos a mano. Y para hacer los tableros de las puertas, le voy a explicar otra cosa. Mire, esto eran las medidas de la madera para hacer las ventanas. La ventana esa de estilo canario, que eran de cristales menuditos, que entonces era cuando yo le decía que había que marcar el hondo que llevaba esto con este aparato, aflojabas la cuña aquí, corrías esto, vamos a suponer que íbamos a hacerlo a este tamaño, para que no se corriera. Entonces aquí marcábamos, mire, ¿ves? Marcábamos por los 2 sitios, y con la pieza esta, que es la juntera, había que cepillar todo esto, el grueso esta a mano, a llegarlo allí, darle la vuelta al otro lado y hacerle que eran los rebajes donde iban los cristales después. Y todo eso había que hacerlo a mano, y luego marcar los tamañitos de los cristales para irlo haciendo. Epi, y esos trabajos, por ejemplo, el de la ventana, que usted me dice que había que hacerlo a mano, el virito, el encajar, ¿cuánto tiempo podía usted tardar en hacer eso? Bueno, eso no, yo no me acuerdo del tiempo que había que estar en eso, porque esto lleva trabajo, porque antes todas esas tiritas del cristal menudito ese que había que hacer, había que marcarlo aquí y había que hacerlo en las condiciones que te dije, marcar el hondo que le íbamos a dar, y luego, aparte de los 2 rebajes estos, había que darle un chanfle aquí y otro chanfle aquí para que no quedara esto tan bruto y más bonito. Más bonito, sí. Entonces, para hacer los tableros de las puertas, había que usar 2 piezas como esta, pero son más anchas, que le llamaban los codales. ¿Codales? Codales, sí. Mire, alcánceme la tablita esa cuadrada que está ahí, chiquita, allá, empinadita ahí. Esa. No, la más ancha, una cuadradota. Esa. Vamos a suponer que esto es una tabla ya cerrada, pero la tabla no estaba cepilladita como está esta, ¿no? Se usaban los 2 codales, que entonces se le daba a esto por la cabeza y a esta otra, ¿no? Se ponían las 2 piezas estas aquí, en el rebaje, y se veía si estaba o no estaba a nivel,
porque usted mira estas dos piezas aquí y están derechas, ¿no? Pero si estaban así, había que irle comiendo a que quedara esto así. Y después, el sobrante, una vez hechas estas dos caras, le pasaba la juntera esa a emparejar con aquella cara, con esta y esta igual. Entonces esto que sobraba había que trabajarlo a mano con una suela, quitarle todos los resores que tenía, quitarle todo eso y luego con otro de madera que le decían el rebote, sacar todo eso, eso era para hacer el tablero. Luego, una vez esa cara hecha, cogía el gramil y marcaba el grosor así, para que quedara igualito y lo que sobraba también a suela si era mucho y si no con el rebote. Y todo eso era el proceso a mano, que daba que hacer. ¿El trabajo más laborioso que usted hizo? ¿Se acuerda? ¿O todos en sí tendrían su trabajo? Todos sí, pero no, yo creo que el más laborioso. ¿El que más trabajo le dio, usted diga, a mi madre? No, que yo me dio trabajo el altar mayor ese de abajo de Tajuya, de la Sagrada Familia, sí me dio. Luego había otros, bueno, los ayudantes, porque nos mandaban, vete lijándome esto, vete tal. Pero eso es un trabajo laborioso, porque allí está que se puede ver que es bastante. Yo estoy orgulloso con aquello cada porque vez. esa obra queda ahí para que la vea todo el mundo. No, sí, dice, tienes una obra aquí tremenda. Un cura que estaba aquí con nosotros era un hombre, él nos llama, a mí me llama el hijo de él. Dice, cada vez que él llegaba abajo, dice, ya esto parece ahora una catedral. Y es un poco así, y así. Del trabajo tan meticuloso que habrá hecho. Sí, meticuloso. Pues mira, esto es un trabajo meticuloso. Sí. No, eso es una obra de arte. Sí, eso una obra, pero meticuloso, porque yo hice un bastón para un amigo mío y es compañero de mi yerno, que es guardia civil los dos, y le dijo un día el compañero esa a mi yerno, dice, oye, tu padre me haría un bastón. Digo, dice, pues tú no tienes amistad con él porque no se lo dice. Y me lo dijo. Digo, bueno, yo te hago un bastón. Y de ahí le puse cabeza, digo, voy a hacer un trabajo, que le hice otro bastón por este estilo, con los pedacitos de madera, esto de naranjera y todo así. Y le hice un trabajo. Te saqué esta conversación porque cuando llegó allá el de Lanzarote, de Fuerteventura, el Lanzarote, bueno, de uno de esas dos islas, la señora tiene un sobrino que es carpintero, y cuando vio el bastón, le dijo, dice, ¿tú te atreves a hacer un bastón como este? Dice, yo no me atrevo a hacer. Yo no sé, yo no me atrevo a hacer ese bastón como está ese. Digo, pero, ¿y por qué no? Esto es de carpintero. Porque de que usted, por ejemplo, decide hacer este bastón, por ejemplo, que es el caso que tenemos aquí, a que lo termina, ¿cuánto tiempo pasa? No. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al bastón? Yo tengo que dedicarlo menos una semana para hacer esto, porque hay que buscar la madera, hacer esto. Después, perforarlo por los dos sitios, pero bueno, ya eso lo perforo allí en la máquina, una broca mitad y mitad, para que la varilla me entre. Pongo esto prensado allí en la prensa del banco y empiezo a enhebrar, le voy dando cola, bien encoladito, voy enhebrándolo. Y tú no vio el grueso, mira, vete allí encima de... ahí a la derecha, allá hay una mesa que están los dos bastones. Mira, vaya si los ve ahí. Ah. Porque hay más bastones de este tipo que... No, es que estos tres bastones ahí. Mira, ¿no ves que esto está en bruto? Claro, ni comparación, vamos. Vamos, no, pero esto fue hecho igual. Entonces ahora se empieza a cepillar, aquí lleva el taco de goma, que allí lo tendrá el otro ya listo, y entonces está
pero esto lleva tiempo. Y luego fíjese este bastón, mire que le está enseñando la lengüita. Así que esto, otro bastón de eso, pero ahora hay que repasarle todo esto. 8 caras, 1, 2, 3, 8 caras, que hay que dejarlas pues como está ahí. ¿Porque usted también tiene el bastón suyo o no lo tiene? No, ya de esto ya llevo, ahora ya con esto tengo 3, que uno para aquella, otro para la otra hija que tengo en Tenerife y el mío. Pero bueno, si el mío no lo usan, lo pondrán de recuerdo allí. Epi, ¿cómo fue? Tengo yo especial curiosidad, siempre se lo digo a mis invitados en nuestro programa, que realmente soy yo el invitado en vuestras casas, que sois vosotros los que me abrís las puertas. Esa época que yo no viví, que quiero saber y que quiero conocer. Siempre me la han pintado de diferentes maneras, personas que han emigrado, personas que no han emigrado, que se han quedado. ¿Cómo fue la infancia de Epi? La infancia de Epi se la conté yo al principio, ya trabajando con... Me contó, trabajaba en el campo pero no me gustaba mucho. No, sí, no me gustaba mucho, pero eso era, que le explico yo, con lo que el trabajo que hacía. El día a día, por ejemplo. El día a día era... El levantarme, qué hacía yo por las mañanas cuando me levantaba. Me decía que se desayunaba ese gofio con un poquito de leche de vaca, que esa leche ya estaba caliente. O de que sí, calentita, del ubre de la vaca y de la cabra, o de cabra o de vaca. Nosotros teníamos por 2 vacas grandes, mi abuelo que araba el campo y nosotros íbamos a ayudarle. Eso era si era crudo eso, cuando iban arando, la tierra había unos pelotos de tierra que había que ir con una azada después detrás, desbaratando esos turrones de tierra que decía. Eso era... Porque antes se vivía de lo que uno cultivaba. De lo que sí, uno... luego el cultivo era sembrar la cebada. Un año se sembraba de cebada el cercado que teníamos y al otro año se sembraba de trigo. A otro año lo dejaban de relva, que decían, para pastar el ganado allí, que mi abuelo decía, porque eso era una tierra que tenían bastante, para arrancar eso, los chochos, no los dejaba cortar con el podón, porque dice que luego el chanfle ese que le quedaba le estropeaba las patas del ganado. Y había que arrancarlo, y había que pegar, porque eso tenía una raíz para abajo que había que pegar para sacarlo. Y eso era, cuando se majaban los chochos, eso, se buscaban los tiempos del levante, que eso era criminal, el calor tremendo y el viento, pero había que darle palos a los chochos esos para que se desgranaran, y luego mi abuelo, poníamos mantas y todo en eso, pero mi abuelo no dejaba... Tenía que recoger los suelos, que llamaban, los suelos era el que se desgranaba por fuera, y había que recogerlos uno a uno. Fíjese si la miseria era tremenda. Uno a uno para ponerlo y después tostarlo y hacer el gofio, llevarlo al molino a hacer el gofio, pero eso ya tostado después, todos esos granos. Porque eso no se lo daban hecho a nadie ya, como hoy que vamos al supermercado, lo compramos y lo llevamos. No, que va, eso había que hacerlo uno. Mi abuela y mi abuelo y mi madre se ponían con un tostador que llamaban un sartén grande de eso, paseaban allí, lo tostaban y estaban allí revolviendo, porque si no se quemaba hasta que lo dejaran a punto de eso. Y luego se llevaba al molino, que me acuerdo yo que teníamos una mulita y llevábamos esos costales de grano al molino y nos lo molían allí. Ese era el gofio que teníamos y eran gofios riquísimos, me acuerdo muy bien, porque nosotros siempre teníamos de eso en casa, porque hacíamos mucho grano y todo eso, y mucha gente que venía cuando la guerra, venía mucha gente a que le vendiéramos un fiquito de grano, para hacer un fiquito de gofio, que eso era triste. Sí. La guerra fue un momento complicado. Complicado. Epi. Yo me escapé de ella, a punto estuve. Sí.
A punto estuve. Pero se escapó, ¿cómo que se escapó Que me escapó de que no me llegó el tiempo, porque ya estaban llamando la quinta, por ejemplo, la mía, el 45, y ya el 44 fue a la guerra. Y yo estaba ya, que si la guerra sigue, me había llevado Me a mi hubiese tocado allá. también. Eso. ¿Cómo se vivió esa época, la época de la guerra? Bueno, Aquí en La Palma, por ejemplo. bueno, aquí bien, bien. Aquí se escondieron varios, se fueron para la caldera y se escondieron ahí, estuvieron ahí fugados, pero no, se pasó bien. Digo, nosotros en caso, habiendo algo que comer. Habiendo porque- gofio, habiendo grano que moler. Sí, habiendo granos que moler y gofito, y dos vacas allí que dieran la lechita. No hacía falta más. No, es que no había más. Ese desayuno era hoy por la mañana, al mediodía potaje y gofios caldados, que también se escaldaba con el caldito del potaje. Y por la noche otra vez, potaje y gofios caldados. Por la mañana al día siguiente, lechita y gofios, potaje y gofios caldados al mediodía y potaje y gofios Caldado caldados por la noche. Así. Y nadie se quejaba. Y, hombre, ¿y cómo se iba a quedar uno teniendo la barriguita llena? Así que eso es lo que hay. ¿Cómo vivió Epi la época del cuartel, que usted me comentaba? Bueno, la del cuartel también la pasé bien. Yo fui al cuartel a Tenerife por artillería y estuve allí en Almeida. Me lo pasé bien. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Usted todo lo recuerda con alegría, eso sí es verdad. No, yo sí, me pasé bien, me llevaba bien con todos los jefes porque mi carácter era ese y yo... ¿Le gustaba o no? Ah, no, me gustaba más estar aquí en casa. Pero... ¿Y ese bien. momento en el que llega a casa otra vez? Hombre, me acuerdo cuando llegué el primer día que mi madre, cuando llegué en el barco, cuando llegué al barrio mío, que era el Camino Viejo, que le decían, salí por allí para arriba, me vine a encontrar aquí abajo, eso fue tremendo, el abrazo que me dio allí, pues... Qué momento, Momento tremendo, tremendo. Pues eso es lo que hay. ¿Qué le queda por hacer, Epi? Por hacer todo Sí. lo que me traiga. Hablábamos de ese pacto que usted cree que tiene, que mientras tenga cosas que hacer no se va a ir. Ah, claro, sí. Ese sí. Ese sí. Pero ¿le quedó algo que usted no pudiese hacer? ¿Algún trabajo que se le resistió de carpintería, que le mandasen a hacer algo y usted no lo hubiese podido hacer? O... No, en eso sí que lo que me mandaban a hacer, yo lo sacaba. Yo lo hacía, Aunque no lo hubiese hecho nunca. aunque no lo hubiese hecho nunca. Sí. Cualquier otro trabajo yo sobre la marcha, pero dice, ¿tú cómo puedes hacer todas estas cosas? Dice, hombre, que yo tengo eso que te digo, el patrón de los carpinteros es San José. Yo tengo una hornita allí a la subida de la escalera de mi casa, que es con San José, que siempre le pido ayuda. Cuando voy a hacer un trabajo medio difícil, le digo, San José, ayúdame a hacer esto, porque estoy un poco descontrolado en esto. Un trabajo difícil, por ejemplo, ¿qué puede ser? Que usted considere difícil, un trabajo. Se lo pregunto porque no tengo ni idea de carpintería. No. Claro, No, nosotros nos creemos que eso lo hacemos así y ya está, y eso parece hecho, pero no, eso hay que hacerlo. No, Y- eso hay que hacer. Y digo yo que algunos trabajos tendrán más complicación que otros. Más, y estoy más tiempo, lo hago, pero tengo que estar más tiempo. Porque pensando entonces, cuando le echo garra a San José, digo, patrón, ayúdame este trabajo, mira a ver cómo lo saco adelante. Y me ha ayudado, porque yo lo he hecho después y me ha hecho ese favor, que se lo agradezco con toda mi vida. Y que me lleve cuando quiera. También hablábamos porque cuando yo venía aquí a su casa y yo le decía, bueno, yo creo que usted más que un carpintero es un artesano. Sí. Digo, porque hoy día, lo que hablábamos antes, hoy día se mete en una máquina y eso sale hecho. Sale. Antiguamente no, antiguamente había que trabajarlo a mano, hacerlo a mano, Todo eso que le con todo expliqué. eso que tiene usted por aquí, Sí. que son herramientas que no tienen nada que ver No, con las no. que usan hoy día. Pero, Porque si hoy pone- día le damos esto a un carpintero, a lo mejor no sabe qué hacer No con sabe ni qué hacer con ella. Esto es
Esto es como las brocas del taladro, ¿no? Que le pones según el grueso, esta más gruesa, las hay más gruesas también. Según el grueso del tornillo que ibas a usar, tenías que usar la barrenita. Entonces, aquí en las bisagras había que hacer el agujerito, poner un tornillito allí, luego con el destornillador a mano ahí, tal. A pulso y a mano. A pulso y a mano. Y a los 4 agujeros o 5 que tuviera la bisagra, había que irle dando el agujero ahí y a mano, a pulso ahí. Pero yo tuve un truco que me vino bien, porque el tornillo cuando lo vas metiendo queda fuerte, duro, ¿no? Tienes que dejarlo un poquitín menos que el grueso del tornillo, para que el tornillo agarre. Vaya agarrando la rosca, vaya cogiendo que quede fuerte. Pero luego yo le daba un poquito de cebo al tornillo y con el cebo me entraba más suave. Eso fue... Habría que, claro, investigando para que fuese un poco más sencillo el trabajo. Exactamente. Vaya. Una cosa que usted cogía antes cuando yo venía y me llamaba mucho la atención era esto. Bueno, esto es como el taladro de mano. Ponías la broca aquí, abrías esto, ponías la broca aquí, y entonces ya, esto fue después de las barrenas. Entonces, o sea, esto ya era más moderno todavía. Sí, más moderno, porque esto había que hacerlo ahí a mano, a pulso. Y ya con esto, como quiera que sea, hacías el agujero más rápido. Pero bueno. Y en la otra, luego el barbiquín que llamaban ese otro, de aquí ponían unas brocas mayores para hacer un agujero mayor. Ponía la broca aquí y hacía según, había un juego de brocas que era de 5 milímetros, por ejemplo, a 20 o a 30, luego de espesor, para poner una cerradura. Había una broca que era del grueso de las cerraduras esas que trae el émbolo redondito, y hacías el agujero, ponías la cerradura, ya esto fue ya mejor. Porque estas herramientas, por ejemplo, que me nombraba antes y que le empezábamos a usar, estas herramientas también las tendría que hacer un carpintero. Eso las hice yo. hombre, Epimenio Gómez, todas mis herramientas las tengo marcadas. Sí, esto lo hice yo, y esto es el almendrero. Del corazón del almendrero tiene como la tea del pino. Y luego tenía varios de esto, porque esto se podía hacer, por ejemplo, también así, por esta parte. Ya no ves cómo está esto medio redondo. Cuando había que hacer un redondo, una marca redonda así, era por esta parte, porque por aquí sale recto. Plano. Apretabas el ancho que quisieras y listo. Y le ibas pasando a lo que querías quitarle. Estos eran los apaños de uno. Los apaños de la época, pero con los apaños con los que se sacaba el trabajo adelante. Claro, sí. Porque esto luego para cerrar, cuando ibas a hacer una puerta, cerrabas las cosueras que llaman los largueros grandes esos de la puerta, se llaman cosueras, y lo que atraviesa, lo que sujeta la cosuera esa son peinazos. Entonces, al hacer el agujero de donde iban las pigas de los peinazos, eso había que hacerlo con una trincha sí sabe lo que es, un formón. Se marcaba al ancho que era y luego se le iba dando y quitando a mano. Había que hacer esa acopladura que llaman, que es lo que hace la máquina hoy. La máquina, aquella sí lo hago bien, pero hay que ponerle la broca en su sitio y saberla manejar, porque tampoco lo hace sola. Tampoco lo hace sola, hay que saber. No es como esa que apretan los botones y sale todo hecho. Porque el mundo, si ya de por sí hacer el trabajo de la carpintería es complicado, es laborioso. Sí. El hecho también de conocer la madera también es un mundo. También, sí. La madera hay que conocerla, porque luego ahora últimamente vienen unas maderas de Riga de Honduras que decían que era una madera buena, parecía bastante a la tea,
ría de Honduras, está la ría del país que es más flojota, hay muchas clases, vitacola, caoba, cedro, el altar de Tajuya todo es de cedro. Eso sí es una madera buena, pero es muy noble, una madera noble porque cualquier golpito es noble, quiere que es flojita. Flojita. Y entonces, pero no, bueno, allí que eso no se mueve ni nada, está... Perfecto, en la hora. ¿Qué prefiere trabajar usted, la madera de aquí o la madera de fuera? Bueno, no, yo prefiero trabajar el cedro que me es más suave. La tea, sin embargo, la tea hay quien no le gusta que trabajarla y a mí me encanta. La tea me gusta trabajar. ¿Pero por qué no les gusta trabajarla? Porque es una madera fuerte, hay que darla con mucho gasoil en las máquinas, porque con la resina que tiene se van pastando y no corre bien, los discos de la máquina se llenan del serrín ese que van soltando. Y entonces, por eso no les gusta trabajar. Porque es complicado. Es complicado, claro. Eso es lo que hay. Don Epi, si le digo que he descubierto un mundo que no conocía con usted, ¿me cree? Pues a lo mejor sí. No, a lo mejor no, sí, no. Sí, le digo sí. yo que sí. Pues porque sí. nosotros lo que vemos hoy en día son las grandes industrias en donde se hacen los muebles. Esto no lo conocíamos. Esto no lo conocíamos. Ah, ¿no? Esa herramienta. Para mí ha sido todo un descubrimiento, por ejemplo, esto. Eso. No, Y he visto eso, la utilidad que usted le da a esto. pues Porque eso, tiene utilidad. que sí tiene. Eso de usted llegar a una pieza, vamos a suponer que esto es la cosuera de una puerta y aquí van los peinazos, ¿no? Pero usted tiene que presentar el peinazo aquí encima, marcarlo y después estas marcas que están por aquí, correrle el trazo por aquí para hacer el agujero donde va después el peinazo. Pero ese agujero había que hacérselo a mano, como yo le decía, con una trincha y dándole y por el otro lado después igual, para después, una vez metido aquí, ya, y luego hacer la cantiladura para donde iba el tablero. Todo eso había que hacerlo a mano, con unas cuchillas que había, que para ahí deben de estar arrimadas. y pues eso. Pues Epi, ¿qué le digo? El tiempo en la tele, como siempre se suele decir, es oro. La charla ha sido muy amena, muy entretenida. Sí. Le agradezco mucho que me haya descubierto el mundo de la carpintería de antes, no el de ahora, el de antes. Que usted sigue trabajando ahora. Sí, sí, sí. Yo, ¿te conoce eso que le llaman la suela? Sí. Eso sí, no, pues le iba a enseñar que ahí está. Sí, sí, sí. Donde sí. ¿Se da cuenta? Sí. Le doy las gracias por haberme abierto las puertas de su casa. Hombre, qué bien. Ya yo conocía a esa hija guapa que usted tiene que anda por ahí escondida. Ya yo la a su hija que anda por ahí escondida, ya yo la conocía. Ya la conocía, mira cómo se ría. Sí, Lo que pasa es que no la relacionaba yo, ni tampoco la hacía yo por aquí por el paso. Ah, no. No. Le doy las gracias porque me haya abierto las puertas de su casa. Hombre. Porque me haya enseñado todas sus cositas, sus trabajos, el bastón, me haya contado toda su vida. Bueno, pues mi vida ha sido esa como se la ha contado tal cual. Pero siempre con alegría. Con alegría. Y con eso es con lo que me voy a quedar de usted, si usted me lo permite. ¿Cómo no? La alegría con la que lo cuenta todo, que incluso habiendo vivido épocas complicadas como las que ha vivido, lo recuerda todo con alegría. Sí, lo recuerdo con alegría. Y yo quiero ser así en un futuro. Pues que Dios lo ayude y le haga... Me acordaré de usted, me acordaré de usted. Vale. Y a todos vosotros, amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí en vuestro rincón en Palabras Mayores. Les invitamos a la próxima semana que continuéis en compañía de Canal 11 y Canal 4 porque Canal 11 es La Palma.